96.5. Señores, continuamos con los comentarios. Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y Miguel, como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmos 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. No importa las circunstancias en que estemos, siempre Él es nuestro Salvador y nuestro Dios, estar tranquilos y calmados. Miren, sobre las elecciones norteamericanas, evidentemente que todo apunta, como ya se ve, que perdió Donald Trump. Cuando un presidente de una nación tan poderosa dice que le hicieron fraude, es como uno sorprenderse extraordinariamente. Es la muestra de que perdió las elecciones. Perdió las elecciones por un elemento que parece que es fundamental, que es el voto adelantado. El voto adelantado tiene una connotación ahí también muy emotiva, además de objetiva. Emotiva y objetiva al mismo tiempo. Emotiva en el sentido de que todo el que votó antes de las elecciones, los últimos momentos que son muy importantes para definir, no influyeron en él, pero sí estaba influyendo una serie de elementos que tenían que ver con la pandemia. Al parecer, la pandemia se llevó a Donald Trump, así como la pandemia se llevó a Danilo Medina, al PLD, Danilo Medina y Gonzalo Castillo aquí. Parece que la pandemia contribuyó a llevarse a Donald Trump por una serie de situaciones de gente que estaba viviendo de manera particular, que lo entendió y no confió en la forma en que estaba conduciendo el presidente Trump, a pesar de que en los últimos momentos parecía una especie de resurgimiento, pero ese voto anticipado que llevaba, reitero, el elemento emotivo, además del elemento objetivo, fue lo que determinó esta salida. Incluso yo particularmente pensaba que Michigan iba a ganar Donald Trump, porque Michigan, recuérdense, Michigan fue uno de los lugares que estaba implementando elementos importantes para rescatar lo que fue Michigan durante un tiempo, y pensé, pero los tiempos cambian, que iba a ser ese respaldo. Se le viró, fue lo contrario, porque precisamente estos tiempos son diferentes en términos electorales a lo que tradicionalmente hemos conocido. Biden no es un gran candidato, no sé si va a ser un buen presidente, no tiene ínfula de ser un líder real para este tiempo, es otra incógnita, es otra situación difícil, porque Biden no muestra, por lo menos, el liderazgo de Bill Clinton, el liderazgo de Obama, no muestra el liderazgo de ninguno de los presidentes tradicionales de los demócratas, sino se muestra una persona sumamente vacilante. Incluso algunos dicen que probablemente ni pueda terminar el periodo, y que la vicepresidenta, que es una mujer de una gran fortaleza, pase a asumir. Bueno, hay muchas especulaciones. Lo cierto es que no hay salimos de Trump, que no servía para nada desde el punto de vista de estadista. Para mí Trump es uno de los grandes fiascos de la política mundial, y entramos entonces a una persona que también es una gran incógnita, un mal presagio, digamos, aunque lógicamente menos malo que Donald Trump. Para República Dominicana está en la expectativa de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista de la economía? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista de las relaciones con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista del turismo? Una serie de elementos que lógicamente hay que esperar, porque tradicionalmente los demócratas se han manejado bien con República Dominicana, que son los que nos han intervenido dos veces. En el 16 la intervención fue de un presidente demócrata, en el 65 también la intervención fue de un presidente demócrata. Con los demócratas, a pesar de que hemos tenido buenas relaciones desde el punto de vista general, son los que han afectado los intereses de la República Dominicana más todavía. Y evidentemente con el lado, o con una parte importante del sector de Donald Trump, el actual presidente Luis Abinader, sobre todo la situación que provocó Pompeo en contra del presidente Danilo Medina, todo el mundo entendía que, bueno, esa área de la política norteamericana estaba muy vinculada y podía servirle de apoyo. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Vamos a ver, es una incógnita. Por otro lado, en torno a la elección ayer de la Junta Central Electoral, miren, Luis Abinader sabe muy bien, y el equipo que lo maneja, que las posibilidades de él mantener respaldo y de poder lograr algunas cosas de las que ha planteado, que le va a ser muy difícil por la situación económica, es en la medida en que siga una campaña de nuestros y desconsideraciones al Partido de la Liberación Dominicana, y tratar de destruirlo lo más posible. Esa es la estrategia. Recuérdense los dos discursos fundamentales de Luis Abinader, donde decía, lo primero, que le dejaron un país
quebrado, que después su ministro de Economía le dijo, no, eso no es verdad. Y luego que el PLD con Danilo era una corporación financiera donde lo que se importaron fue los negocios y el dinero y una serie de cosas, y respetó duramente. Entonces, esa ha sido la tendencia de Luis Abinader. A pesar de que visitó el PLD y dijo una serie de cosas, la tendencia ha sido desarrollar una política clara de debilitar y de destruir al Partido de la Liberación Dominicana y de prestigiar a Leonel Fernández, que fue su aliado para ganar las elecciones. Porque ya hemos visto, todos hemos visto, si el PLD no se divide, iba a ser muy difícil para Luis Abinader ganar. Y si Leonel no actúa, y Leonel y la Fuerza del Pueblo, que lo están actuando de manera inteligente, porque evidentemente ellos tienen que nutrirse del Partido de la Liberación Dominicana y demostrar que ellos son los que tenían razón, no el PLD. Entonces, esa alianza, Luis Abinader, Leonel Fernández, es una alianza que en un primer momento le va a dar muchos beneficios a la Fuerza del Pueblo. Olvídense, la segunda mayoría va a ser la Fuerza del Pueblo. El PLD que se prepare para pelear por otro lado, pero en el Senado ya claro y preciso. Ahí se va a hacer lo que diga Luis Abinader. Lo que diga, que tiene el control del Congreso, que tiene todo. Con el presupuesto, con la segunda mayoría, con todo. Ahí no va a haber problema. Entonces, el PLD tiene que estar preparado para eso. Porque si evidentemente en una primera etapa a la Fuerza del Pueblo se le va la fuerza, valga la redundancia, y al propio Leonel Fernández, pero están también poniéndose un péndulo encima y están sembrando probablemente una tumba a la que podrían caer en caso de que, como todo apunta, que parece, no puede satisfacer las esperanzas rápidas en términos económicos de la población el gobierno de Luis Abinader, porque son aliados para una cosa, pero esa alianza también le sirve para la otra. Después va a ser muy difícil quitarse San Benito de ser aliado del gobierno, porque una cosa y otra van de la misma, van juntas. Entonces, hoy están gozando, están alegres, porque están dando palo y palo y palo, creen ellos, pero al mismo tiempo, eso tiene su costo posterior. Lógicamente, si el PLD sale fortalecido de su Congreso, si muestra una actitud firme en cuanto a la oposición, porque el PLD no puede, si quiere retomar los niveles de confianza de la población que ha tenido históricamente, es porque ha sido, tanto en el gobierno como en la oposición, un partido con posiciones claras y firmes frente a las cosas. Entonces, después que salgan de este Congreso, ahora está, ¿verdad?, en su proceso interno, que es necesario, lógico, pero tiene que definir claramente una posición opositora firme y constructiva, pero sin dejarse chantajear. Es decir, el PLD le dio resultados, recuerdo, en los años 80, cuando combatió al gobierno de Jorge Blanco, porque creó lo que ellos llamaron el gabinete de la sombra. Había un gabinete para responderle a toda la gente. O sea, no es posible que el PLD se quede callado cuando un paquete de funcionarios de 3 categorías, que ni en categoría tienen, empiezan a decir que la visita sorpresa no sirven, que es un desorden, que lo vemos contra. O sea, si permiten que eso siga así y no tienen una actitud clara y precisa, Leonel se va a tragar. De la única manera es siendo firme, porque Leonel no lo puede hacer, ni lo puede hacer la Fuerza del Pueblo. Una actitud con toda esta alianza, y que supongo que van a seguir, porque acaban de conseguir la Junta Central Electoral, de seguro que le van a dar muchísimas cosas más, le van a dar la segunda mayoría, y le van a dar muchísimas cosas más, porque esa es la estrategia de Luis Abinader, fortalecer a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo para debilitar al PLD. Esa es la estrategia clara y precisa. Después, eso se puede revertir en contra de él, pero él dice, bueno, no va a tener tanto tiempo. Además, también Leonel tiene muchas debilidades que después nosotros las podemos aprovechar. Ellos están haciendo su estrategia en función de una realidad que ellos manejan. Entonces, el PLD tiene que saber, decía Mario Benedetti, que cuando a ti te dan palos a ciegas, lo más correcto es dar palos de videntes. Entonces, los palos de videntes que tiene que dar el PLD es crear una estructura, después que salga del Congreso, bastante firme, que tiene muchas, para adoptar una actitud firme frente al gobierno. A partir de enero vendrá, porque ellos, el programa que tienen es seguir debilitando al PLD ahora, y a partir de enero, febrero, entonces empezar con los asuntos de corrupción. El PLD tiene que ser claro en eso. El que tuvo algún problema de corrupción, que enfrente, pero la institución como tal y el liderazgo como tal tiene que ser firme. El que se elija, el que salga electo presidente y vicepresidente y secretario general, y la estructura que establezca el PLD tiene que ser firme en eso y decidido, porque de lo contrario va a desaparecer si no toman una actitud firme frente a esto. Y miren, económicamente este gobierno lamentablemente es muy difícil que pueda salir a camino. Ojalá que sí, pero es muy difícil. Y digo que es muy difícil por el camino que van, que es el único
por el que podrían respirar un poco, es también una espada de Damocles que está encima de él. Oigan esto, señores. El gobierno, en los 9 meses que tiene, ha tomado 7,000 millones de dólares prestados. No hay otra salida, ¿verdad? Pero eso es una espada de Damocles que se está también poniendo encima de él. ¿Por qué? Porque al no poder revitalizar la economía, si coge todos esos préstamos y no revitalizar la economía, entonces doble el problema económico. El problema de los préstamos que hay que pagarlo y el problema de no revitalizar la economía que le genera aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad y aumento de la delincuencia y aumento de la desestabilidad social. Miren, para que ustedes vean lo del panorama dominicano. La deuda pública del sector público no financiero a la llegada de Luis Abinader hasta ahora ha crecido un 20%. Se han tomado prestados 7,000 millones de dólares. Estamos hablando, señores, de en los 9 meses, los 9 semanas, 4 semanas, 5 semanas, qué sé yo cuántas semanas que tiene. Usted plantear eso, usted proyectarlo a nivel de lo que va a acontecer, es para meterse en un temor extraordinario. Si en este tiempo se han metido ya 7,000 millones de dólares de deuda, eso quiere decir que lo que le falta al gobierno, que todavía le faltan 3 años y 2 meses, estamos hablando de que la deuda podía llegar aproximadamente a unos 30,000 millones de dólares, que en términos concretos estamos hablando de 1,800,000. Lo lamentablemente, Eury, que 7,000 millones de dólares prestados no se ha clavado un clavo. Nada, no han hecho nada, es lo que te digo. O sea, no se ha puesto una plancha de zinc. No, si no revitalizan la economía, entonces, porque la deuda es el camino, eso es verdad, no hay otra salida por el momento. Sí. Pero usted tiene que ser rápidamente, ponerla a invertir, a desarrollar, a crear empleo, a crear riqueza, porque de lo contrario se suman las dos cosas, que es lo que estoy diciendo. Ustedes se imaginan que este ritmo de la deuda siga así y que la economía no se habilite. Lo que vienen son convulsiones sociales extraordinarias, porque no va a haber recursos para resolver las cosas fundamentales. ¿Cuáles son las cosas fundamentales? Las cosas fundamentales es garantizar que haya una población que no tenga problemas con los alimentos, una población que no tenga problemas con la salud, una población que no tenga problemas con la educación, y para eso usted necesita recursos. Y la deuda que está tomando tiene que pagarse, y tiene que pagarse rápidamente también para usted poder seguir teniendo facilidades. Entonces, todo esto pinta un panorama, señores, muy difícil. Si ahora mismo tenemos una deuda que estamos hablando de 777 millones de dólares mensuales. Este gobierno ha cogido alrededor de 777 millones de dólares mensuales. Eso implica 777 millones de dólares, son 45.500 millones de pesos. Si al ritmo que vamos y todavía le faltan 1.190 días al gobierno, reitero, la deuda llegará a los 30,000 millones. 30,000 millones, estamos hablando de 1.800.000 millones de pesos dominicanos. Eso no tiene, eso es insoportable desde todo punto de vista, y no hay absolutamente ninguna posibilidad, por lo menos lo que se ve, porque el plan de construcción no se ha implementado. El plan de turismo está en veremos por la situación que está aconteciendo en Europa y por esta situación norteamericana. El plan para las pymes, que reitero, no veo absolutamente ninguna posibilidad concreta, real, de revitalizar las pymes en términos inmediatos, porque ni siquiera le están dando importancia. Entonces, no hay posibilidades. Y a esto se une, señores, y eso sí es muy doloroso. Tenemos que saludar y tenemos que ser optimistas, todos, con lo del año escolar. Pero, señores, miren, oigan una cosa. Ojalá que se le encuentre solución a esto. Pero oigan esto. El grave problema para el sector público de la mayor parte de los hogares, porque clase media alta lo puede resolver pagando a alguien que enseñe. Pero para los niños no hay quien les dé seguimiento, señores. Yo no sé cómo van a resolver eso. Es decir, los estudiantes están en la escuela. Bueno, una gran parte probablemente no tenga internet, pero tiene ahora la televisión y la radio. Ahora, ¿quién le da seguimiento? ¿Quién le da seguimiento? El gobierno debería haber tenido en cuenta, el Ministerio de Educación, para casos como ese, para muchos hogares donde el padre y la madre o están trabajando o no están, porque puede ser que estén por otra cosa, no estén por otra cosa, pero no están ahí. ¿Quién garantiza que los niños, sobre todo los niños más pequeños, están viendo la televisión, están oyendo la radio o están en internet dando las clases? Señor, eso no más lo garantiza. A una persona menor
el único que garantiza que se mantenga ahí es un maestro, pero los maestros no están. Entonces, el maestro, ¿verdad?, que está vía digital o vía televisión o vía lo que sea, pero el maestro está ahí, pero el niño no necesariamente lo está obedeciendo. Eury, supone. Pero ¿cuál era la opción? O sea, eso lo sabemos todos. Eso que es un reto, pero ¿cuál era la opción? ¿No dar clase? No, ahí había que buscarle, porque no he oído que eso es preocupación. O sea, lo que a mí me atormenta en ese aspecto es que eso no es preocupación y es una realidad. Hay que buscarle salida. ¿Cuál es la salida? Tiene que haber una salida, porque para todo hubo salida para el problema del internet, que fue la radio y la televisión. Entonces, para esto tiene que haber una salida. ¿Cuál puede ser? Sobre todo en los barrios, en los sectores más marginados. Bueno, el gobierno que tiene, el Ministerio de Educación tiene mucho dinero, porque tiene mucho dinero relativamente hablando, para invertirlo en la educación, porque hay una serie de gastos que no van a estar ahora por el problema de que no se está yendo a la escuela. Entonces, bueno, hay que evaluar, hay que hacer un censo de la mayor cantidad de familias que tienen ese problema y el gobierno asumir el pago porque sí puede, o mandar el profesor a la escuela. En Cuba, bueno, dirán, pero Cuba es comunista, pero está bien. En Cuba, una de las cosas buenas por lo que Cuba erradicó el analfabetismo del principio es que habían escuelas, mucha gente no lo cree, pero en Cuba hay escuelas que tienen un estudiante y dos profesores. Un estudiante y dos profesores. ¿Por qué? Porque es un estudiante especial que está muy lejano y le mandan los dos profesores que vayan allá. Pero el Estado cubre eso. Entonces, ciertamente, se lo digo porque hay mucha preocupación. Cuando usted ve todo lo que está pasando en esta primera etapa, y todavía tenemos tiempo, yo creo que todavía hay tiempo de resolverlo, pero estamos en la primera etapa. Esta primera etapa, como muy bien dijo el ministro, es una etapa de evaluación, de información, de una serie de elementos, pero una de las cosas graves que va a tener el inicio del año escolar, la impartición de clases en la República Dominicana, es que los niños, sobre todo estoy hablando de los niños que están hasta sexto, séptimo y octavo, porque ya de para adelante se puede manejar un poquito mejor, pero esa parte de la población está sola en la casa, porque padre y madre no están o no hay nadie, un tutor que pueda garantizar que ellos están aprovechando. Eso va a generar serios y graves problemas. Tiene que verse como un grave problema que hay que tratar de solucionarlo, porque de lo contrario no va a tener efecto el gran esfuerzo que se está haciendo para que el año escolar no se pierda. Yo creo que a final de cuentas la inversión y el interés va a ser mucho mayor, pero va a ser totalmente inefectivo y ojalá que no sea así. Continuamos. Vamos a conversar con el director del